Muy buenos días. Bienvenidos al podcast mañanero de Radio Misionera HN. Hoy comienza un nuevo día lleno de oportunidades y bendiciones de parte de Dios. Nuestra misión es clara: alcanzar a los pueblos no alcanzados y llevar esperanza a cada corazón. Acompáñanos cada mañana con nuestro podcast mañanero, noticias que inspiran, mensajes que edifican y predicaciones cristianas que te llenarán de fe y fortaleza. Arranca tu día con alegría, fe y poder en Cristo Jesús. Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Que este día comience con la certeza de que la fidelidad de Dios es constante y que cada mañana trae consigo nuevas oportunidades, esperanza y gracia. Así que iniciamos el podcast de esta mañana en Radio Misionera HN. Hoy nos vamos a meter de lleno en un libro fascinante llamado La sutil artimaña de Satanás de Steve Foss. Y lo que propone es bastante radical. Nos pide que olvidemos por un momento los demonios más, digamos, espectaculares que nos imaginamos. Claro, como el odio, la adicción. Exacto, y que nos enfoquemos en dos mucho más silenciosos. Dos que, según el autor, son la verdadera fuente de poder de todos los demás. Es una premisa que te obliga a recalibrar todo, ¿eh? Totalmente. Nuestra misión hoy es desempacar esa idea, ver cómo la argumenta y qué implicaciones tiene. Y lo interesante es que, aunque Foss lo plantea desde una perspectiva teológica muy clara, Sí, lo que describe tiene ecos en la psicología, en el marketing, o sea, en cómo funcionamos en el día a día. justo. No es un ataque frontal, es una estrategia sigilosa. Exacto, una que se basa en explotar dos sentimientos muy humanos. Totalmente. Y para ilustrarlo, arranca con una experiencia personal que es casi cinematográfica. La de 1991. Esa misma. Cuenta que, antes de dar una charla en una escuela, tuvo una visión. Vio el edificio desde lejos, pero del suelo, a cada lado, salían dos tentáculos gigantescos. ¡Uf, qué imagen! Y estos tentáculos no estaban ahí nomás, quietos. No. Se entrelazaban en el cielo, sobre la escuela, como si la tuvieran, atrapada. Y aquí viene lo más impactante. Sí, que de esos dos tentáculos principales colgaban todos los otros espíritus que asociamos con el mal. La lujuria, la violencia, la adicción. Todo estaba, como él dice, enraizado en ellos. Se dio cuenta de que orar contra la adicción era como cortar una hoja de un árbol. Sin tocar la raíz. La fuerza venía de otro lado. Ahí es donde la cosa se pone increíble. En la visión, él mira bajo tierra para ver qué son esos tentáculos, cuál es su nombre. Y la revelación que dice haber recibido es el corazón de todo el libro. Exacto. Y los nombres, de verdad, no son los que uno esperaría. No son orgullo ni avaricia, nada de eso. Para nada. Uno se llamaba inseguridad. Y el otro, inferioridad. Eso es. Ok, espera. Cuando leí eso me detuve un segundo, porque inseguridad e inferioridad suenan más a problemas de autoestima que a fuerzas demoníacas. Cambia completamente el tablero de juego. Totalmente. Y según Foss, esa fue la estrategia original, la que se usó en el huerto del Edén. Justamente. Él argumenta que no es una táctica nueva, para nada. Es el plan de juego original. Y nos lleva a la historia de Eva para desglosarlo. Sí, y el primer paso no es una orden, no es una amenaza. Es una pregunta. Súper sutil. La serpiente se acerca y le dice, ¿con que Dios os ha dicho? No ataca, solo siembra la duda. Exacto. Abre una puerta al diálogo donde antes había una certeza absoluta. Es el movimiento clave. Una vez que Eva, digamos, muerde el anzuelo y entra en la conversación, la estrategia se acelera. Y ahí viene el siguiente paso. La serpiente dice, no moriréis. Directo. Una contradicción total. Claro. En ese instante ataca el fundamento de la seguridad de Eva, que era la palabra de Dios. De repente, el suelo bajo sus pies se vuelve inestable. Ya no sabe en qué o en quién confiar. Ahí se libera la inseguridad. Su mundo, que era blanco y negro, de repente tiene grises, ¿no? Pero, a ver, es una pregunta que surge. ¿Es creíble que alguien que, según la historia, lo tenía todo, pudiera sentirse insegura tan fácilmente? Esa es una gran pregunta.
El autor sugiere que la vulnerabilidad no estaba en su circunstancia, sino en la posibilidad misma de dudar de la bondad de su creador. Entiendo. Y justo después de crear esa inseguridad, la serpiente da el siguiente golpe. Le dice: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está, el golpe de la inferioridad. Claro, le está diciendo, no solo tu seguridad es falsa, sino que además no eres todo lo que podría ser. Te falta algo. Dios te está ocultando una parte del pastel para mantenerte en una posición inferior. Uf, qué combo letal. Totalmente. Primero te hago sentir que el suelo tiembla, inseguridad, y luego te convenzo de que la culpa es porque eres menos de lo que deberías ser, inferioridad. Y una vez que creas ese vacío emocional, le ofreces la solución mágica. Come de este fruto, recuperarás el control, la seguridad, y además alcanzarás el estatus que te mereces. Lo que es fascinante es que en ese momento, antes de morder la fruta, Eva no había perdido absolutamente nada. Nada. Solo creía que le faltaba algo. La estrategia no fue forzarla a desobedecer, fue crear una necesidad psicológica tan intensa, Que la desobediencia pareciera la única salida lógica para calmar esa angustia. precisamente. Y al actuar para recuperar lo que creía haber perdido, Fue cuando lo perdió de verdad. Esa es la esencia de la artimaña. y lo increíble es que, aunque suene una historia de hace miles de años, Nos la ponen todos los días. todos los días. Sí, y el autor lo lleva a un terreno muy práctico, como la publicidad. Claro, el ejemplo del champú anticaspa es un clásico, ¿no? No te venden limpieza, te venden aceptación social. Primero te crean la inseguridad. La caspa es vergonzosa, la gente te va a rechazar. Y luego te venden la cura para esa inferioridad social que ellos mismos fabricaron. Claro, pero pensemos en algo más actual y potente. Las redes sociales. Uf, sí. El mecanismo es idéntico, pero a una escala masiva. No te venden un producto, te venden una vida idealizada. El scroll infinito te genera una constante sensación de inferioridad. Claro, al mostrarte un estándar inalcanzable de belleza, de éxito, de felicidad. Y luego te ofrecen la solución. Usa estos filtros, compra esta ropa, viaja a este lugar. Y entonces, quizás, te sentirás un poco más completo, un poco menos inferior. Es la misma artimaña, solo que el fruto prohibido ahora es un like. Es una rueda de hámster. Y el autor lleva esta misma lógica también al dinero. Sí, sostiene que una de las mayores trampas es creer que la riqueza equivale a seguridad y valor personal. Hay una anécdota en el libro que es brutal. El autor cuenta que estaba en un barrio muy humilde de Detroit y le chocaba ver autos de lujo, Mercedes y BMW nuevos, estacionados frente a casas que se veían muy deterioradas. Claro, el contraste. Le preguntó a su amigo, que era pastor en esa zona, y la respuesta fue tremenda. ¿Qué le dijo? Le explicó que mucha gente se endeudaba hasta el cuello o incluso pasaba hambre para poder comprar esos autos o ropa de marca. ¡Wow! ¿Y por qué? Porque, en sus propias palabras, los hacía sentir alguien. ¡Qué fuerte! Era un analgésico carísimo para su sentimiento de inferioridad. El auto no era transporte. Era una declaración de valor. Exacto. En un entorno que les gritaba que no valían nada. ¡Qué historia tan dura! Y es algo que se ve en todas partes, ¿no? La cultura de mantener las apariencias. Totalmente. De gastar con la tarjeta de crédito para proyectar una imagen que calma momentáneamente la inseguridad. El autor cita ese pasaje. No podéis servir a Dios y a las riquezas, y lo interpreta no como algo moralista. Sino como una advertencia psicológica. Justo. No puedes poner tu seguridad en dos amos a la vez. O tu valor viene de algo intrínseco, o lo vas a buscar desesperadamente en lo externo. Y lo más sorprendente es que esta dinámica, según el libro, se manifiesta incluso dentro de la iglesia. Sí, y de la identidad religiosa. Eso me llamó mucho la atención. ¿Cómo se aplicaría en ese contexto? El autor argumenta que si la identidad de una persona no está anclada en su relación con Dios, buscará seguridad en otras cosas. Como la doctrina. Exacto. La identidad deja de ser soy un seguidor de Cristo y pasa a ser soy calvinista, soy pentecostal, soy de esta denominación. Y la doctrina se convierte en un refugio que te da seguridad. Y a veces un sutil sentimiento de superioridad. Yo tengo la razón, los demás están equivocados. Y entonces la defiendes a muerte, no por amor a la verdad, sino para proteger tu propia identidad. Exacto. Y cuenta una historia muy triste sobre dos pastores, Bob y Tom.
Bob fue invitado a la iglesia de Tom, y las reuniones que dirigía empezaron a crecer muchísimo. Más que las del pastor titular, Tom. Sí, y Tom, en lugar de alegrarse, empezó a sentirse amenazado. La inseguridad y la inferioridad se apoderaron de él. Empezó a pensar que Bob quería quitarle la iglesia, ¿verdad? Claro. Comenzó a interpretar cada acción de Bob a través de ese filtro de miedo y celos. Si hablaba con alguien era para ponerlo en su contra. Si una reunión tenía éxito, era una afrenta personal. Lo que era una bendición para la comunidad, en su mente se convirtió en una conspiración. Y esa percepción, nacida de su propia inseguridad, terminó por destruir todo. Destruyó la relación y causó un daño enorme a la iglesia. Es un ejemplo perfecto de cómo el campo de batalla no está afuera, está dentro de la mente. Si la estrategia es usar la inseguridad y la inferioridad, la mente es el objetivo. Y es interesante porque aunque él lo describe en términos de guerra espiritual, Tiene un paralelo directo en la psicología cognitiva. totalmente. Él habla de que se establecen fortalezas en la mente, que son argumentos contrarios a la verdad. Hoy a eso lo llamaríamos... Patrones de pensamiento negativos o creencias limitantes. La mecánica es exactamente la misma. Es como un algoritmo defectuoso en tu cabeza. Sí, me gusta esa analogía. Si te has convencido de que no vales, ese algoritmo va a filtrar toda la información para confirmar esa creencia. Un cumplido se vuelve sospechoso, una crítica se magnifica. Y esa es la estrategia, instalar ese software defectuoso. Por eso, la solución que propone no es simplemente portarse mejor. Claro, hace una distinción crucial entre el arrepentimiento falso y el verdadero. Las consecuencias. Exacto. Él cita un pasaje que dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La palabra clave es produce. Es el catalizador, no el acto en sí. Correcto. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia. ¿Qué significa cambiar de mente? Pensar de una manera diferente. Se trata de desinstalar ese algoritmo defectuoso del que hablabas y reemplazarlo por uno nuevo. Entonces, ¿cómo se diferencia eso en la práctica? Porque sentir remordimiento es muy humano. La diferencia es la raíz. Un cambio basado en el remordimiento a menudo está motivado por el deseo de ser aceptado de nuevo. Para calmar la inseguridad de haber sido descubierto. Es superficial. Exacto. El verdadero arrepentimiento, la metanoia, es un cambio fundamental. Y el autor lo resume en una definición clave. ¿Cuál es? La esencia del pecado es el rechazo de la autoridad justa de Dios sobre la vida de uno. Si no se aborda ese rechazo de raíz, cualquier cambio será temporal. Vaya, este análisis de la sutil artimaña de Satanás realmente te deja pensando. Muchísimo. Al final, la gran revelación no es sobre demonios con cuernos, sino sobre psicología humana. Sí. Nos dice que el enemigo no necesita atacarnos con grandes males, solo necesita susurrarnos al oído que no somos suficientes, que nos falta algo. Esa es la verdadera raíz. La estrategia es diabólicamente simple. Primero crea un vacío emocional haciéndote sentir inseguro e inferior. Y luego te presenta un fruto prohibido. Que puede ser un producto, estatus social, una relación, incluso una doctrina religiosa como la única solución para llenar ese vacío. Y caemos en la trampa una y otra vez. Para cerrar, el libro nos deja con una idea muy provocadora. Una que lleva todo esto al terreno de nuestras relaciones más cercanas. Sí, y es un verdadero desafío. El autor sugiere que reflexionemos sobre cómo juzgamos las intenciones de los demás. Cuando vemos a nuestra pareja, a un colega del trabajo, a un amigo y asumimos lo peor. ¿Estamos realmente usando discernimiento espiritual O simplemente estamos proyectando nuestras propias inseguridades y miedos en ellos? Exacto. ¿Cuántas de nuestras percepciones sobre los demás están distorsionadas? No por lo que ellos hacen, sino por cómo nos sentimos nosotros con nosotros mismos. Es una pregunta incómoda, pero muy necesaria para explorar en nuestro día a día. Y así llegamos al final de esta edición de tu podcast mañanero, una bendición más que hemos compartido contigo desde el corazón de Radio Misionera HN. Gracias por dejarnos acompañarte en esta mañana. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer en la fe, vivir con propósito y confiar en que Dios está en control. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que en Radio Misionera HN seguimos transmitiendo esperanza las 24 horas del día. Sintonízanos, comparte y sé parte de esta misión de amor.
Nos reencontramos en la próxima edición de tu podcast mañanero, aquí por Radio Misionera HN, la voz que edifica tu vida. Gracias por acompañarnos en tu podcast mañanero, aquí en Radio Misionera HN. Recuerda esta promesa: el gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y te acompañe en todo momento. Gracias por tu mensaje. Estamos aquí para servirte y compartir el amor de Dios.